¿Qué tal, amigos de Informe Tuzo? Sean bienvenidos a una nueva edición. Estamos de regreso en esta edición mundialista, episodio número 102. El día de hoy, Jair, con un invitado muy especial, y es que tenemos un nuevo técnico. Pero Jair, termina por presentarlo. ¿Quién es? Así es, Asa. Pues bueno, como ya lo decíamos, estamos rumbo al Mundial de Clubes y tratamos de traerles la mejor cobertura para el Pachuca. Y hoy nos acompaña un gran periodista del fútbol mexicano. Tiene un proyecto que es la revista Balompié, de la única revista del fútbol mexicano hoy en día en nuestro país. Y bueno, tiene una amplia experiencia y ha seguido de cerca la trayectoria de Jimmy Lozano. Hoy nos acompaña Eder Bayuelo, mejor conocido como el Tío Leyendas. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a Informe Tuzo. Muchas gracias por invitarme. Todo bien, todo muy bien, todo feliz. Hoy trabajando en la revista número 5 ya. Bueno, en la 5 y en la 4 al mismo tiempo, pero ahí vamos. Ya casi 5 números. Amigo, ¿qué nos podrías contar de tu trayectoria? ¿Cómo has sido? ¿Cómo has llegado hasta lo que eres hoy en día? Bueno, yo estudié periodismo en la universidad hace ya muchos años. Me gradué en 2016, pero durante mucho tiempo, bueno, que será 4 años ya fuera de la escuela y otro par de años antes de salir de la escuela, me dedicaba al marketing digital en diversos lugares. Y en 2020, durante la pandemia, bueno, más bien en 2018 comencé mi emprendimiento de rascamapas. Y en 2020, durante la pandemia, cuando pues había pocas cosas que hacer, me puse a ver videos de un canal que se llama Memorias del Fútbol, que está en YouTube. Es muy bueno, se los recomiendo, es muy divertido. Y me empecé a atascar de su contenido y decidí que quería hacer el propio. Y en 2020 comencé el canal de Leyendas del Fútbol Mexicano, donde ya empecé a ejercer mi carrera de periodista. Entonces llevo ya 5 años haciendo estas investigaciones, documentales, hablando de jugadores, de equipos, de todos los equipos, no de alguno en particular, sino de todos. Yo sé qué equipos hablaremos del Pachuca, así que tenemos del Pachuca de la Sudamericana, del Pachuca que le ganó a Rayados en el, ¿qué? 93, ya no me acuerdo del minuto exacto. 92-43. 92-43. Tengo la carrera completa del Conejo Pérez, donde pues también participó de esa final. ¿Qué más tenemos del Pachuca? La Sudamericana 2006. Bueno, tenemos todo de Calero, ¿no? Claro, toda la historia de Calero, sí es cierto. Ya es que ya son tantos años y tantos contenidos que luego se me olvidan. Tengo que volver a verlos todos. Pero sí que hemos contado de todos los equipos del fútbol mexicano y no elegimos un color en particular. Y bueno, a partir de 2024 comencé con la revista Balompié. Digo comencé, pero realmente somos un equipo como de 50 personas que trabajamos para la revista, entre fotógrafos, periodistas, investigadores, reporteros, ilustradores, la imprenta. Es un equipo gigantesco y estamos aquí atrás tengo la número 2 y la número 3. La número 4 traerá a James Rodríguez en la portada porque, pues ustedes muy bien lo saben, no podrá acompañar a su hermano el Pachuca al Mundial de Clubes por la multipropiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos temas de los que podemos hablar hoy, pero básicamente ese es el resumen de mi trayectoria. Sí, claro que sí, Eder. Bueno, para la gente que no sepa tu nombre, Eder, nos acompañas el día de hoy. Ya lo comentaste también, el tema de la multipropiedad, que es un tema que sacó mucho revuelo, ¿no? En este año, desde el momento en que la FIFA dijo que no iba a haber uno de los dos, después que dijeron que iba a ser León, la gente preguntaba que por qué León y no Pachuca. A día de hoy creo que no se sabe la versión oficial, ¿no? Por la cual termina siendo Pachuca el que va al Mundial. Pero mira, nosotros como aficionados de los Tuzos, pues tenemos que estar felices de que somos nosotros los que vamos. Así que, mira, primero quisiera preguntarte justamente eso, ¿cuál es tu opinión sobre que decidieron excluir a León? Y también el hecho de que decidieron que tanto América como Los Ángeles se juegan el último boleto y que, bueno, al menos ahorita el que ya es un hecho que va a ir, pues es el equipo del MLS. Bueno, para empezar, si descalificaron a León, al campeón de la CONCACAF 2023, lo más lógico, obvio, directo, justo deportivamente era que calificara el subcampeón directamente y sin escalas, que era el LAFC. Esto de incluir a la América pues suena más a una estrategia de ver si lograban conseguir que el tricampeón del fútbol mexicano llegara a ese torneo
pues no sé si tan importante porque todavía no hay ninguna edición, ya veremos qué tal se juega este Mundial de Clubes, pero pues era una forma de atraer a un público muy amplio en México y en Estados Unidos que siguiera al América en una posible calificación al Mundial de Clubes, nada más que Denis Bunara los hizo trizas en este juego de play-in, y me parece lo más lógico deportivamente que LAFC haya calificado. Ahora, que hayan eliminado a León, más que eliminado, que hayan echado a León, también me parece lo más lógico, porque en ninguna liga que se precie de seria, de profesional, debería de haber dos equipos que le pertenezcan al mismo dueño jugando en la misma liga. El propio Jesús Martínez Jr. nos reafirmó que son la misma cosa cuando publicó antier la foto de su cuarto increíble, ¿no? Con su televisión y sus playeras de Luis Montes, Calero, Nacho, ¿cómo se llama? Nacho González. ¿Qué otra playera tenía por ahí? Creo que una del Everton, una de Real Oviedo, o sea, decía Grupo Pachuca prácticamente en la parte de arriba de su cuartito. Y es lógico, ¿no? Que Jesús Martínez padre es el que toma las decisiones del grupo, y por más que ahí esté el hijo como representante, como pantalla, es un solo ente, y la FIFA aplicó el reglamento que se dijo mucho que fue en retroactivo, ¿no? Y que las reglas llegaron después, pero es un reglamento que existe desde el 2008 y que existe justo para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Yo no estoy diciendo que los Jesús Martínez sean tramposos y que se pongan de acuerdo entre ellos para que gane el uno o el otro, dudo mucho que eso suceda, pero hay muchos intereses distintos a lo que sucede en la cancha, en términos económicos, en términos de traspasos. Entonces, bueno, la FIFA tiene ahí muchas razones. Claro que la FIFA también es una cloaca, ¿no? Todo lo que ocurre ahí adentro, no es que sean la institución más limpia de la historia del fútbol, pero qué bueno que se aplicó el reglamento. Qué lástima para la afición de León, y también es raro que no haya sido Pachuca el eliminado, ¿no? Siendo que León fue el primero en conseguir el boleto al Mundial de Clubes, pero como bien dices, qué bueno que están contentos porque Pachuca va a ir a jugar. Hay una importancia muy diferente. Hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que sucede a nivel directivo y lo que sucede a nivel cancha, ¿no? Yo deseo que al Pachuca le vaya extraordinariamente bien en este Mundial de Clubes, igual que a Rayados, y que también si calificaba al América me hubiera gustado mucho que le fuera bien, pero a nivel directivo siempre es importante criticar a los dueños de los clubes que toman todas las decisiones de este fútbol mexicano, para bien, pero sobre todo para mal. Todo el tiempo es para mal. Entonces, claro, más o menos eso es lo que tengo que decirles al respecto. Sí, bueno, Tío Leyendas, pues fue igual una novela la que vimos todo este torneo en Pachuca, porque, bueno, me ha parecido un torneo bastante particular. Ya ves que por ahí estuvo el tema de Pachuca ya lo mencionábamos, ¿no? El tema de la multipropiedad, también por el conflicto que tuvieron con Fox, con las transmisiones. Sí, de veras, sí es cierto, es un desmadre eso. Y a lo largo también del torneo, creo que hemos detectado, ¿no? O es evidente, es más que evidente que ha habido como un conflicto de intereses tal vez entre algunos periodistas como David Faitelson o el mismo TUDN en contra de los Martínez, ¿no? Ya está bien dictada la guerra. ¿Tú qué opinas de lo que ha pasado en ese aspecto? Sí, es muy evidente, ¿no? Por ahí vimos a Andrés Vaca salir a hablar de la multipropiedad cuando nunca en su carrera había dedicado minutos de su tiempo a hablar de ese tema. Qué bueno que lo haga, pero pues que lo haga todo el tiempo, ¿no? En todos sus relatos y transmisiones, porque de pronto ya se le olvidó el tema. Es un tema que tendría que estar existiendo. Además, bueno, no hay que ser cínicos. Televisa tuvo 2 equipos durante 50 años, 2 o 3 equipos. Entonces, no es una cosa de Grupo Pachuca, es un grupo del fútbol, es un mal del fútbol mexicano en general, solo que ahora explotó la bomba porque, bueno, vino desde la FIFA el castigo. Y sí, en cuanto al periodismo deportivo, esto es una cosa que yo siempre peleo, ¿no? Me da mucha tristeza, mucha rabia, mucho coraje el bajo nivel periodístico que tenemos en los últimos años en este país. No sé si ustedes están estudiando periodismo o son periodistas, ¿no? O quieren serlo o desean serlo, pero ojalá que sea la
generación más joven la que llegue a intentar limpiar todo esto que ha sido provocado por muchísimos motivos económicos, capitalistas, socioculturales, las redes sociales. Entonces es un cúmulo de variables que nos ha llevado hasta donde estamos, pero es responsabilidad de la juventud limpiar todo eso y ojalá volver a lo que... Digo, no es como que en el pasado fuéramos mucho mejores, pero por lo menos intentar acercarse a lo que debería de ser el periodismo en términos generales, ¿no? Es lo que luego hemos hablado, hace yo también, Eder. Por ejemplo, igual, por cierto, yo estudio comunicación, haces mercadólogo y vaya, ¿no? Se prestó ahorita la conversación. De hecho, estoy trabajando en mi tesis sobre la evolución del periodismo deportivo. Magnífico, qué hermoso, qué bueno. Objetivo al personaje, ¿no? Que hoy en día creo que es lo que dicta más la tendencia, por lo menos en la televisión, ¿no? Líderes de opinión que se convierten en personajes y que tal vez se olvidan un poquito tratan de ser más importantes de lo que es la información, ¿no? De lo que es la nota. Lo cual es una cosa completamente opuesta a la primera regla del periodismo, ¿no? Que el periodista no es el protagonista. El protagonista es la información, no el que te cuenta la información. Sí, por supuesto. Creo que en los últimos años igual ASA tiene la misma opinión. Creo que han dado un paso atrás, por lo menos lo que se ve en la televisión, ¿no? Lo que nos ofrece TUDN, Fox, con estos personajes que centran un poco más, pues, digamos así, el espectáculo, la polémica, por encima de lo que es la información pura, ¿no? Ahí están un poquito manchándola. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esperemos pues que disminuya, ¿no? Que se le dé más protagonismo a los actores del deporte que a los líderes de opinión, que creo que es la tendencia a la que estamos desviándonos un poco. Pero ojalá. Eder, el Pachuca, pues ya te decía, ¿no? Vivió esta novela y justamente antes del Mundial de Clubes se da hace 2 semanas lo de Guillermo Almada. ¿Pero qué no Almada iba a irse del Pachuca hasta que acabara el Mundial de Clubes? Yo me acuerdo que eso se dijo antes del otro Mundial de Clubes, de los miles de torneos que se jugaron en 3 partidos. Sí, de la Intercontinental. Justamente ese es el acuerdo, por así decirlo, ¿no? Que se tenía, que era que Almada se iba a ir hasta después de estos partidos ya en Estados Unidos. Pero pues ahí ya se surgen varias versiones de qué es lo que pasó. En pocas palabras, la versión más oficial, si lo podemos decir así, es que tuvo un conflicto con los jugadores, que los jugadores no querían entrenar, querían más días de descanso, porque nada más tuvieron 4 después de que terminó la participación en la liguilla. Y pues lo que se dice fue que Almada dijo, pues si no quieren entrenar, yo tampoco los quiero entrenar, mejor me voy, renuncio. Y pues ya fue todo el asunto, todo el problema que se vino generando las últimas semanas. Y ahora llega el tema de Lozano, ¿no? Que muchas personas en Pachuca pues lo ven con malos ojos, ¿no? Ven de mala manera que llegue Jaime Lozano por la experiencia que tuvo en selección nacional. Y es por eso también que decidimos invitarte, porque pues al menos yo, que consumo tu contenido, sé que pues eres una persona que es crítica de la selección, que no, justamente lo que mencionas, ¿no? Que relatas lo que pasa, no tanto lo que como la versión que nos da Televisa, Azteca o los medios en general, sino que vas directamente con lo que sucede, criticas lo que sucede de manera objetiva. Y pues lamentablemente ha sido más lo malo que lo bueno, y eso es precisamente por lo cual la gente hoy en día critica a Lozano, ¿no? Porque lo que fue en Copa América pues fue algo desastroso. Ganó la Copa Oro, pero pues sabemos todos los mexicanos que ganar la Copa Oro pues es casi que un requisito, una obligación, y si no la ganas pues te van a matar. Entonces pues sí, queríamos preguntarte tú pues que cómo ves la llegada de Jaime Lozano, principalmente basándonos en su trabajo en selección nacional, ¿no? Que fue pues más o menos un año, ¿no? Sí, pues mira, cuando yo me acuerdo perfectamente seguir paso a paso el torneo preolímpico previo a Tokio 2020, que no se nos olvide que se jugó en 2021, se recorrió un año por la pandemia. Se iba a jugar en 2020 los Juegos Olímpicos de Tokio, pero se jugaron en 2021 por la pandemia. Ay, güey, está lloviendo. Pensé que eran ustedes donde estaba lloviendo en su... Pero soy yo, ¿verdad? Acá también está lloviendo, ¿eh? No, está bien dura la lluvia. Entonces, ese preolímpico, Alexis Vega, Malagón, por ahí jugó Jurado porque se lesionó Malagón, Córdoba, el de Mazatlán, que luego se quedó en Mazatlán y ya no... Esquivel, por supuesto, gracias. Sí me van a tener que recordar muchos nombres porque luego se me olvidan. Ese preolímpico fue muy bueno para Jaime Lozano.
Y luego llegaron los Juegos Olímpicos. Se acordarán que fue muy criticado porque llevó a Ochoa, a Henry Martín como refuerzos, y el otro no me acuerdo quién fue, pero Romo, también ¿no? Luis Romo, claro, Luis Romo en la media cancha, que los tres fueron muy fundamentales para conseguir la medalla de bronce. A Henry Martín recuerdo que Sudáfrica lo cosió a patadas, también Japón. Ochoa tuvo una actuación destacable contra Corea, aunque le metieron 3 goles, un par de ellos golazos. ¿Se acuerdan del zapatazo de zurda de Córdoba? De verdad, un golazo pegado al travesaño. El Mudo Aguirre, ¿no? Que entraba y metía gol a cada segundo. Luis Romo lo hizo muy bien también en media cancha. Realmente los Juegos de Tokio 2020 fueron muy buenos para la selección mexicana. Perdimos en semifinales contra Brasil en penales, después de un 0-0 bastante peleado, bastante disputado, con Jardine, ¿se acuerdan? El técnico de la selección brasileña. Y luego le ganaron a Japón el partido por el tercer lugar. Ya habían perdido con Japón en fase de grupos, entonces fue un torneo redondo, en mi opinión. Después de esta experiencia en los Juegos Olímpicos con medalla de bronce, solo superada por la medalla de oro de Londres 2012, yo estuve chingue, perdón por decir groserías en su podcast, con la idea de que al Jimmy le tenían que dar una oportunidad en un equipo relevante de la Liga MX, porque ya había estado con Necaxa, ya había llegado a play-in, o más bien después de los Juegos llegó a Necaxa, ¿verdad? Después de los Juegos llegó a play-in. Recuerdo que lo eliminó Cruz Azul y en Monterrey, penales. ¿verdad? En penales, sí es cierto. Cruz Azul y Tigres. Entonces, Tigres, gracias. Entonces no sé si ese era el equipo correcto para el Jimmy Lozano para continuar su trayectoria, pero creo que ahora lo está haciendo al revés, ¿no? Primero le dieron a la selección mexicana en un momento muy, muy delicado. También vamos a repasar un poco lo que pasó con la selección. El Tata Martino tuvo una trayectoria interesante en su primer año, ¿no? Hasta 2019, que ganó la Copa Oro con aquel gol de Jonathan Dos Santos, también de zurda a Estados Unidos, 1-0 en la final. Luego se vino la pandemia, lo cual acabó con muchas cosas, ustedes lo saben bastante bien, y en el fútbol mexicano nos fue muy mal. Se eliminó el ascenso y el descenso, el Morelia se fue a Mazatlán, los dueños de los clubes se cerraron todavía más e impidieron que las cosas fueran como eran antes. Ya llevamos 5 años de eso, ¿no? Ha pasado muy rápido el tiempo. Justo coincide cuando yo inicié el canal, entonces he seguido así las noticias día con día, y las tengo aquí en la cabeza del coraje que me generan. Entonces el Tata Martino, después de la pandemia, tuvo un bajón terrible en la selección mexicana. Se acordarán que antes se jugaba un hexagonal y para este Mundial de Qatar se cambió a octagonal, ¿no? Porque algunos equipos perdieron la oportunidad de jugar eliminatorias, entonces decidieron ampliar a 8 la última fase de la CONCACAF, y ese octagonal fue aburridísimo. La selección mexicana no podía entrar al área, no podía hacer un centro, no hacía goles. Ganábamos 1-0, 0-0 con Estados Unidos, fuimos a Costa Rica, ganamos 0-1. Muy mal lo del Tata Martino, que en el Mundial de Qatar fue el reflejo perfecto de lo que estaba sucediendo. El futbolista mexicano, el seleccionado mexicano, empezó a entrar en en un momentum negativo, en el que nada salía bien, en el que no había goles, el que no podíamos salir de ese hoyo negro. Y entonces, después del Mundial, desaparece el Tata Martino, llega Coca, cuando también ahí estaba Almada en esa discusión, y de repente Irarrágorri metió a Coca y le quitó el poder a Televisa, más o menos como lo intentó Maurer en el 91, solo que acá fue muy rápida la expulsión de Coca después de perder en Las Vegas con Estados Unidos. Y ahí es donde la Bomba Rodríguez, que llegó después de que ya habían nombrado a Coca, llega la Bomba Rodríguez y él es el que dice: adiós Coca, muchas gracias. ¿Se acuerdan de este video ahí en el CAR, no? Así bien serio. Y ahí dice: le acabo de hablar al Jimmy Lozano para que nos haga el paro de que sea el técnico interino de la selección mexicana para la Copa Oro que se va a jugar ese año. O sea, lo de Coca fue en septiembre, octubre, no me acuerdo cuándo fue el partido en Las Vegas, y luego la Copa Oro se jugó en 2023, en junio del 23, 2 años después de los Juegos Olímpicos. Esa Copa Oro, como ya decían ustedes, México la ganó relativamente fácil. Me acuerdo que era un fútbol de vértigo. El Jimmy Lozano arrancaba los partidos ganando a Honduras, a Jamaica,
un gol de Luis Chávez de tiro libre, ¿se acuerdan? O sea, eran como resultados muy rápidos, muy efectivos que se ganaban. Solamente tuvo un mal partido en esa Copa Oro que fue contra Qatar, cuando apuñalaron a un aficionado, ¿se acuerdan? Ese fue terrible, ahí en Santa Clara. Y ese partido contra Qatar, una muy mala actuación de Ochoa en el gol que se lanza y le pega aquí el balón y se mete a la portería. Jorge Sánchez, por supuesto, un absoluto desastre en ese lateral por la derecha. Y luego, sin embargo, a pesar de la derrota con Qatar, que fue en fase de grupos, México avanzó, ganó, llegó hasta la final contra Panamá, levantó el título. Entonces, a partir de ahí, el Jimmy Lozano sintió que se cubría de un manto de protección, de seguridad, y los dueños de los clubes le prometieron, junto con la Bomba Rodríguez, el ex comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, porque ya no está tampoco él, le prometió que tenía seguro su puesto rumbo al Mundial. Y entonces el Jimmy empezó a sentir que podía hacer su trabajo como él lo tenía planeado, porque previo a esta decisión, previo a la Copa Oro, fue una tensión absoluta de que nadie confiaba en él por ser joven, por ser inexperimentado, entre comillas, porque su único respaldo era lo que había hecho en los Juegos Olímpicos. Y lo que siempre pasa en México, ¿no? Que no nos gusta confiar en los mexicanos. Y de hecho Almada era gran parte de ese problema, de que todo el mundo decía, ¿por qué no está Almada? ¿Por qué no está Almada? ¿Por qué no está Almada? Y bueno, el Jimmy Lozano, a partir de ese momento de la Copa Oro hasta que lo despidieron, claro, en la Copa América, por supuesto, la Copa América, fue un año de trabajo. El único buen partido que yo le recuerdo al Jimmy Lozano es ese contra Alemania en Filadelfia, 2-2, gol del Chiquito Sánchez. El otro no me acuerdo quién lo metió, pero el Chiquito fue Antuna. Sí, le ganó a Rudiger, ¿no? En el centro del área, y de cabeza, como a la mitad del aire, le metió el gol a... ¿Sí era Neuer o era Ter Stegen? Era Ter Stegen, ¿verdad? Sí, era Ter Stegen, sí. Y no es que haya sido el único bueno, sino que fue el mejor partido que dio. Yo creo que esa sería una muy buena referencia para ver qué es lo que puede hacer el Jimmy Lozano, ya sin presiones y enfocado en crear un estilo de juego ofensivo, porque el Jimmy Lozano le gusta atacar. Creo que uno de los grandes problemas que tuvo en la selección es la desconfianza grande que se adquirió desde el octagonal, desde 2020 hasta acá, ¿no? Estas falencias que teníamos para llegar al área y de hacer goles, pero sobre todo la creación de fútbol. Y el Jimmy sí cometió errores durante la Copa América. Cometió el error de repetir alineaciones, de no hacer algo diferente, de volver a poner a Orbelín Pineda ahí como enganche. Orbelín nunca apareció durante el torneo. Falló un penal contra Venezuela que era fundamental para empatar ese juego. Y el Jimmy se murió con la suya en un momento en el que no tenía que morirse con la suya. La Copa América del 24 era tan fácil como ganarle a Jamaica, a Venezuela, que nunca jamás en la historia de la vida nos había ganado y nos fue a ganar en la Copa América, y a Ecuador, que Ecuador también lo pintaron como si fuera la potencia sudamericana del momento, y para nada, un 0-0 espantoso en el que México falló oportunidades claras. Entonces, todo este pinche contexto enorme que les acabo de dar es para decirles que yo siempre creí en el Jimmy Lozano. Yo siempre creí que tenía con qué llegar más lejos. Lo único que necesitaba era un mejor plantel, era tiempo y confianza. Ahora, aterrizando ya en el tema de Pachuca, ¿ustedes creen que los 3 partidos que va a tener en el Mundial de Clubes, uno de ellos contra el Real Madrid, le van a dar ese tiempo y confianza que necesita para un torneo corto del fútbol mexicano? No, pues mira, claramente esa es una de las principales dudas que tenían muchas personas, ¿no? Que si ya íbamos a pensar que si al Jimmy le va mal, o sea, en el escenario mal es obviamente que no clasifique, que creo que sería hasta dentro de algunas formas de pensar lógico, porque precisamente te enfrentas al Real Madrid, te enfrentas al Al Hilal, que es uno de los equipos más poderosos de la Liga Árabe, a un Salzburgo, que sería el partido más igualado dentro de los tres. Y más o menos, más porque exacto, es un equipo de Champions. Claro. O sea, creo que es un parámetro muy,
Pues muy injusto para decir si a Lozano es un buen entrenador para Pachuca o no. Claramente después llegará el Apertura 2025, porque de la Leagues Cup creo que ni hablamos. Creo que para mí tampoco es un parámetro para decir si a un equipo mexicano le va bien o no, si el proceso que a ninguno le ha ido no. bien en los Exacto. 2 años pasados. Entonces, pues mira, para mí, o sea, opinión personal, yo creo que el Mundial de Clubes es una buena prueba para Pachuca, para el plantel que armó Guillermo Almada, que ganó la CONCACAF, que ganó la Intercontinental. Pero si a Lozano no le va bien, creo que sería injusto, al menos para mí, pues matarlo. El hecho de cuestionar el por qué la directiva fue por él. Digo, ya ahorita igual vamos a profundizar un poquito más en unas preguntas hacia ti sobre ese tema, pero bueno, al menos para mí, no sé para ti, Jair, pero creo que sí sería algo injusto que estemos crucificando a Lozano en caso de que no le vaya bien en este mundial. Yo comparto el punto que nos decía el tío Leyendas. Creo que por fin le llega esa oportunidad al Jimmy, ¿no? De estar en un proyecto un poco más serio, más ambicioso como lo es Pachuca, combinar jóvenes con jugadores experimentados y estar compitiéndole pues a esos favoritos, ¿no? Siempre de las liguillas, siempre un Pachuca aguerrido, ¿no? Es un buen proyecto para Lozano. Pero también coincido, ¿no? Lamentablemente el contexto del mismo equipo pues no le favorece mucho en su llegada. Viene de una era tan exitosa como la de Guillermo Almada, por lo tanto pues la expectativa de la gente o la vara que dejó Almada pues ya está alta, ya ahí la lleva un poquito en contra. Llega con ese contexto de la Copa América que también no fue buena para la selección y pues sí quedó mal parado Lozano. Y más aparte también llega luego de toda una semana de rumores que apuntaban a que Almeida ya era el candidato a dirigir el banquillo tuzo. Entonces pues, eso no le favorece un poco a Lozano. Ahora creo que también que tu primera prueba sea un mundial de clubes, pues también vaya, es algo complicado, ¿no? Como dice Asa, creo que tampoco podría ser parámetro para medir la confianza con Lozano, pero bueno, al final yo creo que la directiva del Pachuca tiene bien en claro qué es lo que quiere y va a tener que ser paciente con Lozano si es que confía en su proyecto, ¿no? Sí, yo creo que la directiva de Pachuca no va a tener problemas con aguantarlo, más porque lo están volviendo a meter en un momento así muy importante, en un momento peligroso, incluso para un técnico nuevo como él que llega a un equipo. Entonces, yo creo que la directiva Tusa está consciente de que nada bueno va a salir de este Mundial de Clubes o nada extraordinario. Si llegaran a calificar a segunda ronda, creo que sería ya un logro muy amplio, muy grande. Dudo mucho que suceda, pero yo creo que lo van a aguantar, lo van a mantener. Además, el proceso de Almada siempre tuvo picos altos y picos bajos, ¿no? Como esa final contra Toluca increíble y 2 torneos muy muy malos en los que nomás no levantaban. Entonces, no sé qué tanto ese sub y baja también permite que se tenga más paciencia con los nuevos proyectos en Pachuca. Yo creo que el Jimmy lo que necesita para consolidarse como entrenador y para empezar a llegar más lejos es tiempo, paciencia y, como decías, un plantel que tenga solidez tanto en la juventud, que eso definitivamente al Pachuca le sobra, y que también los extranjeros que estén ahí se comprometan y que funcionen como tienen que funcionar. No sé tú qué digas, pero me parece que este torneo fue bajo el rendimiento de Idrissi, y no sé si Rondón ya también estaba un poco agotado de las últimas temporadas y el trajín de la selección, pero creo que también eso afectó bastante al rendimiento de Pachuca en el último torneo. Sí, bueno, este torneo, como tú dices, ¿no? Idrissi bajó de nivel, Rondón no fue el goleador que fue en el primer torneo, fue un Rondón pues que incluso estaba impreciso, le llegaban las jugadas, pero no era el mismo Rondón killer que vimos al principio. También yo creo que Pachuca careció en el torneo de ese revulsivo. Yo sé que Rondón es un atleta muy bien, un jugador muy completo, pero a veces ya había partidos donde ya lo había dado todo, sí, y a Pachuca le venía bien un revulsivo. Lamentablemente Ilian Hernández no logró serlo y por lo tanto a Guillermo no le quedó otra más que jugársela con Rondón, porque me parece que un Rondón al 50% te daba aún más que un Ilian al... ¿Por qué no hay un delantero potente en Pachuca de la cantera? Porque tampoco Roberto de la Rosa era goleador, no sé ni cómo le hizo para irse a Rayados, honestamente. Es alguien al que yo he criticado mucho desde hace muchos años. Cada vez que entraba al campo era nada más tiene muy buena técnica individual, pero de centro delantero pues poca cosa, ¿no?
No sé por qué de la cantera no surge un chavo que realmente sea goleador. Sí, ya tiene rato que el Pachuca, ahora que lo dices, no tiene un delantero killer. Antes de Rondón pues estaba Nico Ibáñez, Franco Jara, pero ahora no tengo en mi memoria algún último canterano que... ¿Landín, tal vez? Sí, Landín y Landín y... estamos hablando. Sí. Cacho, Juan Carlos Cacho era de Pachuca o era de Cruz Azul, canterano, quién sabe, no me acuerdo. Te lo voy a buscar aquí. Asa, ¿tú lo recuerdas? Juan Carlos Cacho, es que ya les queda lejos a ustedes, queda lejos a ustedes. No, es canterano de Cruz Azul, pero sí jugó mucho tiempo con Pachuca, varias veces con Pachuca. Es que ahorita se tuvo un problema de conexión, pero estábamos hablando, Asa, de que los referentes del Pachuca, los líderes como Rondón o Idrissi, pues este torneo estuvieron un poquito a la baja, ¿no? Ya le comentaba que era porque igual Pachuca se quedó sin un revulsivo que te generara el mismo peligro que Salomón Rondón. Ilian Hernández no pudo llenar la vara, pero ¿tú recuerdas a un último delantero tuzo de la cantera tan peligroso en el área? ¿Cuál fue el último que te viene a la mente? No, mira, de canterano la verdad creo que sí ha sido un tema importante para Pachuca, porque realmente el que pintaba para ser el máximo goleador histórico, que incluso lo llegó a decir Franco Jara cuando se fue, pues era Roberto de la Rosa, que se cansaba de meter goles en las subs. Exacto. En los entrenamientos. En las subs. Se fue a Rayados, ¿y cuánto tiempo tardó en meter gol en Rayados? Uh-huh. Sí, no sé por qué lo llevaron a la selección el año pasado. Con Coca. ¿Qué estaba haciendo en la selección? Sí, la verdad es que sus números o sea, él llegó a Pachuca desde los 12, 13 años creo, y pasó por sub 13, sub 15, 17, todas, y o sea, no te miento, y puedes checarlo en la Liga MX en los datos, tenía más goles que partidos. O sea, la verdad es que sí, pintaba para ser un goleador fenomenal. Pero pues sí, desde que tuvo la oportunidad de ser titular cuando se fue Franco Jara, después cuando se fue Nico Ibáñez, en las dos chances pues no pudo llenar el hueco que dejaron los goleadores, y ya hasta el año pasado, ¿no? Que termina bueno, este año que se termina por ir a Monterrey, y es cierto que no ha llegado nadie que tanto, más bien que pueda tanto llenar el vacío cuando no está Rondón, como en su momento Ibáñez, que han sido dos de los principales últimos grandes goleadores del equipo. Pero mira, al menos algo que es como reconfortante es que hay varios canteranos buenísimos. El caso ahorita más reciente de Elías Montiel, creo que es el máximo candidato a ser de los jugadores que vayan a Europa. Mientras no lo vendan a la América por 10 millones de dólares como Kevin Álvarez y como Eric Sánchez. O ahorita que Brian se va a Chivas, ¿no? Que ya es prácticamente un hecho que el Bueno, que por lo menos ahí sabemos que va a jugar, ¿no? Por lo menos sabemos que va a jugar, que va a ser titular, porque no hay otro ahí. Sí, definitivamente, pero te digo, sí creo que en ataque este torneo fue un problema horrible, el hecho de que tanto Idrissi como Rondón, si alguno de los dos no estaba al 100, pues no había nadie más. O sea, ahorita creo Kennedy tuvo un buen inicio de torneo. Sí, después se pagó terriblemente después de la jornada, creo que 12 más o menos, ahí no volvió a meter un solo gol, y pues a la gente también reventó muchísimo Almada por no ponerlo como titular en la liguilla. Nosotros le pudimos preguntar y su respuesta fue que prefería a Alan Bautista, que porque él era un jugador más constructor que Kennedy era más un definidor, y en general creo que no solo ellos, sino en general todo el equipo creo que se fue a la baja, y obviamente tuvo que ver, yo creo que con los temas por los que Almada se terminó por ir, ¿no? Que ya la relación estaba desgastadísima. Que Almada siempre fue así de contundente, de no juegas, no importa quién eras, o sea, no juegas, güey. Sí, Eder, por ahí ya lo mencionas, ¿no? Lo del profe Almada, que es... Para Almada era muy sencillo, estás a tu máximo nivel, juegas, me bajas, ni modo, así seas Idrissi y tenga un chavito que lo está haciendo mejor, pues ni modo, a la banca. Y tal vez es igual algo que tiene dudas la afición del Pachuca. Yo tengo igual un poquito de dudas, tal vez porque me acostumbré a ese Almada rígido, y tal vez yo creo que es lo que le podría, o en lo que podría flaquear Lozano, ¿no? Que tal vez le falta esa autoridad o esa figura de... Sí, tal vez, no sé si usar el concepto militar duro para lidiar con este tipo de jugadores que va a haber siempre en cualquier equipo, ¿no? Como un Idrissi o un Rondón, que pueden incluso a veces gestionar tu liderazgo ya en la cancha. Pues yo creo que hay diferentes tipos de gestores en el fútbol.
Yo sí me imagino que Almada era durísimo con sus futbolistas en la interna, ¿no? Por ejemplo, Vicente Sánchez yo creo que es un personaje bastante cercano, amoroso, ¿no? Que los cuida, ahora Cruz Azul, bueno, ya no es técnico de Cruz Azul, su premio por ser campeón es el despido, ¿no? Viva el fútbol mexicano. Y yo creo que el tipo de gestor que es Jimmy Lozano es igual, alguien cercano al futbolista, alguien que intenta, bueno, en este papel de que es joven, ¿no? Y de que también fue jugador y de que también vivió los mismos procesos que viven los jóvenes mexicanos en el fútbol mexicano. Yo creo que ese es el tipo de liderazgo que él ejerce. Claramente será muy importante que se haga cercano a los líderes del vestidor, que definitivamente son los más veteranos del equipo, ¿no? Por supuesto también los más importantes como Idrissi y Rondón, pero necesita tiempo y hace rato Jair dijo algo muy cierto. Este equipo está armado por Almada y ya tiene varios años. ¿Cuándo llegó Almada al Pachuca? En el 2022, en enero. Mira, ya son 3 años y medio de que el club se formó a partir de lo que necesitaba Almada. Entonces, claramente al Jimmy le va a costar trabajo, va a necesitar ir paso a paso, ir consiguiendo sus refuerzos. Hoy anunciaron a Palavecino, ¿no? Como préstamo para el Mundial de Clubes, a ver qué pueden sacar de esos 3 partidos. Yo siempre creí que James se lo iban a llevar a fuerza al Pachuca para el Mundial de Clubes. Entonces yo creo que estos 3 partidos serán su pretemporada, ¿no? Su pretemporada. No creo que consiga nada relevante. No sé también cómo el Jimmy va a jugar estos partidos. No sé si va a usar su línea de 5. No sé si va a jugar con un solo centro delantero. Va a poner a Idrissi atrás de Rondón. Lo va a poner en extremo por izquierda. No tengo idea. Hay que verlo. Va a ser muy interesante de descubrir. Pero sí creo que el Pachuca es el lugar correcto donde el Jimmy Lozano tiene que estar. Porque es el lugar donde hay morros que pueden ayudarle a encontrar el camino en el equipo, y que es una directiva que le va a dar la paciencia suficiente para que tenga tiempo de práctica, tiempo de acomodarse al plantel, tiempo de acomodarse al equipo, y pues a ver si consigue algo relevante. Lo único malo, no lo único, tiene varias cosas malas, pero una de esas cosas malas es que siempre, y por lo menos durante su primer año, va a estar bajo la sombra de Guillermo Almada y va a ser comparado con el técnico uruguayo. Van a siempre a pensar en lo que hubiera hecho Almada, en por qué no está gritando como Almada, en por qué no se encabrona como Almada, en por qué no está jugando como Almada, en por qué no hizo los cambios como Almada, ¿no? ¿Por qué no tiene al cuarto árbitro aquí, ¿no? Del cuello como Almada. Entonces siempre va a estar bajo el yugo del recuerdo de Guillermo Almada, y pues eso también le puede pesar, porque al Jimmy Lozano le pesan los contextos. Yo tengo una historia personal con él, no tan personal, pues fue una conferencia de prensa el 10 de mayo del año pasado en el CAR, el día que anunciaron que iban a hacer una limpia en la convocatoria de la selección y que iban a llevar a puros jóvenes a la Copa América 2024. Yo le dije, profe, ¿usted ya sabía que esto se hizo en 2011 y en ocasiones anteriores y no funcionó? Fue un error. Y dijo, hasta se molestó conmigo, ¿no? Cada quien lo quiere. Porque le dije, usted corre riesgo, no le hablé de usted, le dije, corren el riesgo de que este sea un torneo de preparación de 3 partidos oficiales, ¿no? Yo asumiendo que nos iban a eliminar en fase de grupos, y se enojó el Jimmy y me dijo, no, chingados, cada quien lo ve como lo quiere ver, lo que sea. Ya la federación nunca más me volvió a invitar a una conferencia de prensa, y en efecto la selección fue eliminada en fase de grupos. Entonces al Jimmy Lozano le pesan esos contextos en los que tiene encima a la gente, al público, a las directivas, a los jefes, y luego si el equipo se le voltea, no habrá nada que hacer con él. Entonces desde el día 1 tiene que tomar las riendas y también ver, ¿no? Porque tiene un equipo de asistentes técnicos, varios asistentes técnicos. No sé si llega con el japonés, con Ryota Nishimura, no sé si llega con todos los analistas que tenía en selección, pero eso también le jugó en contra en el Tri. Entonces vamos a ver qué pasa con Pachuca. Sí, justamente llega con todos, o sea, con todo el cuerpo técnico, va con todos. El único que se mantiene, que ya estaba en Pachuca, pues es el
el preparador físico, que ya pues es del club. Estuvo con Diego Alonso, que es Mauricio Marchetti, que ahorita se mantiene, pero pues en general es justamente eso, el tema de su cuerpo técnico. Y es que bueno, yo después de que ahorita lo anunciaron como técnico del Pachuca, pues me puse igual ahí como que investigar un poquito, ¿no? Qué decía los periodistas sobre por qué fracasó con México. Y algo que decía David Medrano era justamente que la inexperiencia en su cuerpo técnico fue algo que lo terminó por sepultar su trayectoria con la mayor. Y es que, bueno, si no estoy mal, en la Olímpica tenía al que ahorita se le fue su nombre, pero el que ahorita es el director técnico del Atlante, que Mario García, ¿no? No. Bueno, olvidé su nombre, pero Aquí lo estoy buscando. Miguel era de Jesús Fuentes. Ándale, justamente él. Y él lo que decía era que él era de los También más experimentados. Exacto, era de los más experimentados en su cuerpo técnico. Lo deja a un lado para la selección mayor y ahí es cuando su inexperiencia de este cuerpo técnico, que pues sí son, bueno, lo que decía Medrano era de que sí son muy estudiados, sí son mucho de que ven mucho fútbol, saben mucho de fútbol, pero no lo habían, pues sí, plasmado, ¿no? Ya en un trabajo en un equipo, en una selección, y es por eso también que la inexperiencia terminó por notarse demasiado en la Copa América, ya por todo lo que nos has mencionado ahorita, lo que se equivocó, cómo no se le pudo ganar ni a Ecuador ni a Venezuela, y ahora que se convierte y a Jamaica de milagro, con exacto, el gol de Arteaga. Exacto, y que ahora llega pues en un contexto diferente, en el sentido de que son exigencias muy diferentes, presiones muy diferentes. Exacto. Es un club y ahí estás todos los días, no tienes que esperar a las convocatorias, a los amistosos, a los torneos oficiales, que claro que llega ahorita directo a un torneo oficial. No sé si ya viajó Pachuca, ¿cuándo va a viajar Pachuca? O sea, no sé si ya está entrenando, yo creo que sí, ¿no? Ya debe estar entrenando, porque ¿qué llegó el miércoles, ¿no? De la semana pasada lo anunciaron. Entonces ya tiene que estar ahí. Es que el Mundial de Clubes es una puertota así gigantesca por la que está entrando y le puede, si los resultados de la fase de grupos son malos, son muy malos, le puede jugar en contra bastante mal, no solo para su tiempo en Pachuca, sino para su carrera como entrenador, porque 3 muy malos partidos allá en Estados Unidos en estos próximos 15 días lo van a marcar obviamente para la afición del Pachuca, que lo va a traer aquí, ¿no? Desde el principio de la apertura. Pero también si no rinde en Pachuca y se va a ir con esa mancha, y quién sabe si después de esa se pueda volver a levantar el Jimmy Lozano, o al contrario, a lo mejor le da un buen partido al Madrid, como lo fue en la Intercontinental, que claramente el Madrid jugó a muy, muy bajo nivel ese partido, ¿no? Y ya estaban ahí tocando el balón al final. Si le da un buen juego al Madrid, por ahí que caiga 2-1, 3-1, bastante decente. Si, como decían ustedes, le da un partido más parejo al Salzburgo, le arranca el empate, puede ser. Y al Árabe, pues no sé, también no puedo juzgar a un equipo que no veo cómo juega el fútbol. No tengo idea de cómo jueguen, pero esos güeyes siempre tienen algo que... ¿No fue el Esperance de Túnez el que eliminó al Pachuca de un Mundial de Clubes hace unos años? No, los elimina al Pachuca lo elimina el Etoile du Sahel de Túnez. El portero que saltaba, ¿no? Sí. No, ese es el Mazembe. Mazembe. Estaba bien cagado ese portero. Sí, fueron esas dos experiencias malas que se van en el primer partido. Sí. Entonces, esos equipos africanos y asiáticos siempre tienen algo raro, y como no los conocemos, yo no me pongo a investigar cómo juegan, ni en broma, ¿no? Bueno, ahora sí que para la revista Balompié sí tengo que investigarlos, porque voy a escribir crónicas. A mí me tocó el grupo donde iba a jugar León, donde iba a jugar el América. Y justo ahí está el Esperance, ahí está el Esperance de Túnez. Entonces me va a tocar escribir de ese grupo, así que investigaré a esos 4 equipos. Pero en términos generales no veo el fútbol árabe ni el fútbol africano, entonces no sé cómo llegue ¿qué es el Al Hilal? No, el Al Ahly no. Sí. Al Hilal, ¿no? Sí, el Al Ahly es africano, egipcio, y el Al Ahly es de Arabia, ¿no? Al Hilal, perdón. Al Hilal. ¿No se iba a ir ahí el bicho ahora que se va de...? Se rumora que... Andan que diciendo, ¿no? Sí. Sí, para que juegue contra el Madrid. Pues estaría bueno. Y contra el Pachuca. Sí, vaya que se puso... interesante todo este grupo, porque aparte igual
si nos podemos analizar, 3 de los equipos que están en ese grupo del Pachuca llegan con nuevo director técnico. El Al Hilal llega con su DT árabe, luego del portugués que dirigía. ¿A quién era su director técnico? Jorge Jesús. ¿No? Jorge Jesús, va a debutar Xavi Alonso y va a debutar el Jimmy Lozano. Entonces, pues vaya, va a haber 3 primeras pruebas para 3 distintos directores técnicos. Pero algo que rescato de lo que me dice el tío Leyendas es el cuerpo técnico del Jimmy, ¿no? Bastante joven. Por ahí también había algunas críticas hacia el entrenador de porteros, que es Alex Arredondo, que en su mayoría tiene prácticamente toda su experiencia es en segunda división. Entonces por ahí igual le andaban por ahí cuestionando, ¿no? Que pues con qué experiencia llega su entrenador de porteros. Pues es que en algún momento tienen que ganar experiencia en primera división, ¿no? O sea, en algún momento tenía que llegarles la experiencia y esa es ahorita. El problema es que, bueno, la afición del Pachuca no le gusta, no estaba entre sus planes ser el campo, el laboratorio de experimentos para el Jimmy Lozano, ¿verdad? Entonces por eso es que están molestos, pero en algún lugar tenía que tomar experiencia. Yo creo que hay que tenerle fe. El Mundial de Clubes va a ser un parteaguas. Yo creo que el Jimmy Lozano lo tiene que entender como tal. Tiene que saber que no le va a ganar al Madrid, que va a ser difícil contra el Al Hilal y que si aspira a vencer al Salzburgo, yo la neta no creo que sea así. Yo creo que puede por ahí jugarle a un empate, pero tiene que... Si yo fuera el Jimmy Lozano, me pararía en la cancha, aguantaría en la cancha, intentaría agarrar los crudos como al Botafogo y a ver qué se puede hacer. Pero yo cuidaría mi portería, yo cuidaría mi cero atrás y llegaría a la apertura 2025 lavado de manos, que no se meta en problemas, que no se meta a querer conseguir una hazaña que no va a poder conseguir. Claro que si lo logra, wow, imagínate lo que sería, ¿no? Empatas con el Madrid, le ganas al Al Hilal, le ganas al Salzburgo, llegas en primer lugar de grupo y pierdes contra el que sea que te vaya a llegar, que son octavos de final, ¿no? Imagínate, sería así una cosa gloriosa, contraportada de la revista Balompié, pero no creo, la neta, que pase. Entonces, si yo fuera el Jimmy, iría con muchísima precaución al Mundial de Clubes a pensar en el Apertura 2025, porque no puedes ir a aventarte al precipicio, porque te vas a echar encima a la afición. Tu tiempo que puede ser en el equipo para conseguir algo se va a reducir a una tercera parte y vas a estar bajo una presión intensa, y ya vimos lo que pasa con el Jimmy Lozano cuando está presionado. Sí, es que, mira, otra cosa que también queríamos preguntarte era el tema de que otro de los candidatos a dirigir a Pachuca pues era Matías Almeida, ¿no? Que tuvo una etapa muy, muy exitosa con Chivas, ganó pues todo, ganó Liga, ganó Copa, ganó CONCACAF, ahorita pues andaba en Grecia. Supercopa, pues, ¿te acuerdas? Todavía claro, también la Supercopa con Omar Bravo y todo. Sí, levantó la Copa Bravo, ¿no? Fue su último título. ¿Tú crees que hubiera sido una mejor opción Almeida? Porque digo, al final termina por no llegar por el tema de los tiempos, que él pedía tiempo, él no quería pues tomar un proyecto sin analizarlo a profundidad, es lo que se dice, y terminan por irse por el Jimmy, ¿no? Que se sabe que tiene una buena relación con Jesús Martínez, y descartaron a Almeida porque pues a Pachuca pues le urgía ya tener a su director técnico. Sí. ¿Tú crees que fue una buena decisión o tú te hubieras quedado con Almeida? No vi jugar a la ECA. No tengo idea de cómo lo hizo con el AEK. Solamente yo tengo la referencia de Orbelín, pero estuvo muchos años en Grecia. Entonces no hubiera durado tanto en un equipo europeo si no hubiera estado a un nivel interesante. Y no sé si puedes en estos tiempos modernos confiar en un técnico por lo que hizo hace 8 años, ¿no? Con un equipo totalmente diferente a lo que es hoy en día el Pachuca. ¿Quién sabe cómo le hubiera ido honestamente en los Tuzos? Lo que sí es que volver a elegir al Jimmy Lozano como el plato de segunda mesa y que llegue de emergencia porque hay un torneo en puerta, ya sucedió, y sucedió hace un año, hace 2 años, ¿no? Para la Copa Oro. Y aunque ganó la Copa Oro, llegó a la Copa América en el mismo punto que cuando
tomó el timón. Entonces, por eso yo creo que si el Jimmy Lozano es inteligente y ya tiene esta experiencia de llegar de interino, de llegar a la fuerza con un torneo importante en puerta, no puede tomar las mismas decisiones que tomó, porque ahora no va a jugar contra Honduras, no va a jugar contra Jamaica, no va a jugar contra Qatar, va a jugar contra el Real Madrid, contra un equipo de Champions y contra un equipo árabe. Entonces no puedo decirte ahorita si es la mejor opción. A mí siempre me gusta hablar hasta que ya sucedieron las cosas, para que pueda aventarles todo el así, ¿no? De que ya lo vimos, ya lo atestiguamos. Yo lo único que deseo es que le vaya bien, porque si hay que tener fe por alguien en la Liga Mexicana de Fútbol, es en los pinches mexicanos, porque estamos en una época que realmente así ha sido durante los 140 años de fútbol mexicano. Necesitamos confiar en la banda mexicana. ¿Cuántos técnicos mexicanos va a haber ese torneo? Efraín Juárez con los Pumas, Gonzalo Pineda en Atlas, el Malayo en Querétaro y Jaime Lozano en Pachuca. 4 técnicos mexicanos en la Liga Mexicana de Fútbol. 4 técnicos mexicanos en la Liga Mexicana de Fútbol. Y si el 25% de ellos es el Jimmy Lozano, hay que hacer la pinche genkidama para que le vaya bien. ¿Me explico? Necesitamos técnicos mexicanos, y si el Jimmy Lozano es uno de ellos, hay que hacer que le vaya bien, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle fe, y si las cosas no resultan, pues ni modo, no resultarán, pero no hay que matarlo antes de que suceda, ¿no? Hay que tener fe en que es un profesional, ¿no? Que es un director técnico que estudió para estar ahí, que está rodeado de profesionales en un club profesional, que le va a dar todas las armas para ser un profesional en su trabajo, y que además fue futbolista, y fue un muy buen futbolista, y que debió de ir al Mundial de 2006, pero la Volpe lo borró de forma injusta, a pesar de que fue el máximo goleador de la selección en esa eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Entonces yo creo que hay que tenerle fe. Él tiene que ser muy inteligente, y la verdadera prueba para el Jimmy Lozano no es el Mundial de Clubes, y de hecho no es el Apertura 25, es toda la temporada 25-26. Al Jimmy Lozano habrá que juzgarlo cuando termine el Clausura 2026, si es que llega, si es que lo dejan llegar, ¿no? Sí, claro, sin duda va a ser un capítulo bastante interesante, ¿no? Estos tuzos de Jaime Lozano, como ya lo decíamos, ¿no? Yo creo que la directiva del Pachuca va a confiar en él, le va a tener paciencia, porque igual, incluso antes de que llegara Guillermo Almada, luego de la salida de Pezzolano, uno de los que sonaba... Pezzolano, sí, cierto. Sí, Pezzolano, alguien de los que sonaba fuertemente para los tuzos, ya era Jaime Lozano, ¿no? Ya desde ahí lo quería la directiva. Sí, y cierto, bueno, al final, sí, cierto. ya se les hizo, ¿no? A alguien que querían desde hace bastante tiempo. Va a ser interesante cómo se desarrolla Jaime. Pero tío, para este Mundial de Clubes, ¿tú vas a ir allá? ¿Vas a ir a No. remotamente? No, ahora me toca aquí estar viendo los partidos, porque vamos a hacer crónicas de todos los partidos para la revista, la número 5, la mitad de la revista van a ser puras crónicas de Copa Oro 2025 y crónicas de Mundial de Clubes 2025, 80 y tantas páginas de partido, así que ahí van a estar los 3 juegos del Pachuca, ¿no? Bien desmenuzados. No me acuerdo quién le toca al grupo de Pachuca, pero tenemos 8 cronistas muy chingones que van a escribir todos los partidos, así que ahí van a poder leer el camino de los tuzos, sea lo que sea que suceda allá en Estados Unidos. ¿En qué ciudad juegan? La primera, si no estoy mal, bueno, van a jugar en Charlotte, van a jugar también en... ahorita no me estoy acordando, pero contra el Madrid es en Charlotte. Estoy aquí te lo veo casi seguro. Oye, ¿y qué tal va a haber de afición de Pachuca por allá? Pues ahorita yo la verdad no te sé decir bien. Sí, he visto que se están haciendo pues varios viajes allá, la famosa nación Tusa, con S por Estados Unidos. ¿Cómo? A ver, cuéntame esa historia, ¿cómo no me la sé? Es que la afición allá de Estados Unidos la bautizaron como Nación Tusa, pero así como por USA. Exacto. Ya, está bien, está chido. Sí, pensé que era un error, dije, no mames. No, pero sí, ya entendí, así queda mejor. Sí, es buen marketing. Sí. ¿Pero tú ya ibas a comentar algo? No, estoy viendo aquí las ciudades. Contra Salzburgo es en Cincinnati, en el TQL.
ahí donde Estados Unidos nos ganó 2-0 en el octagonal, por cierto. Luego contra el Madrid es en Charlotte, en el Bank of America, y contra el Al Hilal es en Nashville, en el Judith Park. Ese no lo conozco, nunca he ido. Pero sí me hubiera gustado ir, pero no voy a poder ir. Sí, así es, tío, pero bueno, ya vamos llegando casi a lo que será el final de nuestro episodio. Ya nada más unas preguntas rápidas. Si es, bueno, ya lo hablamos en términos muy generales, pero ya siendo un poquito ya más específicos, ¿tú hasta dónde crees que llegue Jaime Lozano con esta Pachuca? Si pudieras darle un objetivo para que llegue. No, su objetivo es terminar la temporada dirigiendo al equipo, ¿no? Mínimo, que cumple un año dirigiendo al equipo. Ahora sí, yo soy muy malo. Por dos cosas no hablo del futuro. Porque el periodismo tiene que hablar del pasado. Y porque aparte soy muy malo para predecir cosas. Entonces, yo creo que mínimo tiene que llegar a la liguilla, ¿no? Mínimo, o sea, si califican 10 equipos, por favor, el Pachuca tiene que llegar a la liguilla. Y si consideras que Mazatlán, Querétaro, probablemente el Atlas, Santos, no creo que levante Santos, todos sus equipos se descuentan de los posibles candidatos. Pachuca tiene que estar en la liguilla y ya ahí habrá a ver contra qué equipo le toca jugar, ¿no? En la eliminatoria. Y pues bueno, luego en enero comenzará la Conca Champions, ¿no? ¿O ya se juega desde ahorita? No, hasta enero, ¿no? Hasta febrero, marzo, no sé cuándo, pues, pero ya hasta el próximo año. Entonces, ya que tenga 2 torneos, pues a ver con qué lo refuerzan, que también es muy importante. A ver qué refuerzos le traen para la apertura y quiénes se van, si es que va a haber salidas y pues qué puede hacer con ese plantel, que mínimo algunos nombres él tendrá que contratar. Pero mínimo tiene que estar en las 2 liguillas y mínimo tienen que permitirle un año de entrenar al equipo. Ya veremos si les alcanza para algún título o por lo menos semifinales o qué sé yo, ¿no? También como conclusión, ¿tú crees que a lo largo de todos estos equipos por los que ha pasado el Jimmy, el proceso de selección, la Copa América, podremos ver a un Jaime Lozano pues que haya aprendido de todo lo que le ha pasado a lo largo de su trayectoria, un Jimmy diferente al que vimos hace un año en Copa América? Yo creo que sí, tiene que ser, ¿no? Porque además fue un madrazo su despido, porque le habían prometido que él tenía el puesto seguro hacia el Mundial. Se lo prometieron y lo publicaron, y Duilio Davino lo prometió en público ese día del 10 de mayo de la conferencia que les estaba contando. Y no luego Duilio Davino leyendo el teleprompter como un robot anunciando al Vasco Aguirre, ¿se acuerdan? Uh-huh. Qué vergüenza, esa es la cosa más vergonzosa del fútbol mexicano. Entonces fue un golpe muy duro, me imagino que ha de haber sido doloroso para él en términos personales, profesionales, pero muy psicológicos. No se imaginan, te prometen que sí y luego ¡pam!, te cortan de seco. Entonces yo creo que ha tenido suficiente tiempo para ponerse de pie, como dicen en inglés, get your shit together, ¿no? Que estarse ya, volverse a poner en orden mental y personalmente. Así que sabe que tiene una gran oportunidad. Por eso yo creo que tiene que ser inteligente en el Mundial de Clubes, y yo creo que él lo sabe, seguramente lo sabe, y hay mucha gente a su alrededor que se lo debe de decir de, güey, no te emociones, el Mundial de Clubes hazlo con calma, échate para atrás. No hay necesidad de ir a buscar al tú por tú. No va a existir un tú por tú contra el Real Madrid, ¿no? Juega tus piezas bien, sea inteligente, empata los 3 partidos, güey. Vete del Mundial de Clubes invicto, qué sé yo. O hazla épica y gana en un contragolpe, no sé, pero eso obviamente no se puede planificar. Entonces yo creo que la planeación del Jimmy sí tiene que ser, ¿no? Como pensando en que no eres un equipo europeo, en que no tienes a las figuras internacionales que sí tienen tus rivales. Así que, porque aparte el Al Hilal ha de tener un buen de jugadores europeos, ¿no? Sí, está Koulibaly, está Mitrovic, está Alan, me parece. No es cierto, Malcolm. Ahí Haaland, ¿no? No, un brasileño, a ver, es Malcolm, me parece. Sí, Malcolm, el que está en el Barça, Joao Cancelo, Bono. Sí, tiene un equipazo. Porterazo, güey. Porterazo. Sí, es difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Va a estar muy difícil para el Pachuca. Sí, son 3 partidos, como ya dijimos, ¿no? Que
comparto tu visión de que debe de asegurarlo. Creo que sí, el hecho de quererlos ir al tú por tú pues puede ser muy contraproducente para buscar una actuación digna, pero pues mira, al menos yo te puedo decir que pues yo confío en mi equipo y que si hay un equipo, al menos creo yo, del fútbol mexicano que ha demostrado que internacionalmente sobresale, es el Pachuca, y lo acaba de demostrar hace apenas medio año en Qatar. O sea, creo que nadie daba un peso por el Pachuca contra Botafogo y pues mira, terminó llegando hasta la final contra el Madrid. Sí, y con golazo de Idris y muy buena actuación, muy buena actuación. Así Además es. venía de hacer su peor torneo corto en la historia, entonces terminó dando por completo vuelta a la hoja. Sí. Pero bueno, tío, ya para finalizar, quisiéramos preguntarte, pues, bueno, más bien que nos cuentes tú más bien sobre, bueno, ya nos estuviste mencionando mucho sobre la revista Balompié, pero para la gente que no la conoce, que se interese en leerla y también en tu canal, ¿qué nos puedes decir para todas estas personas? Bueno, la revista Balompié es una apuesta que tenemos ya un año de ella, ¿no? Que tengo en las manos es el número 2 de la revista Balompié. ¿En cuál es el que sale el Pachuca? En el 3, ¿verdad? Porque no me acuerdo. Déjenme buscar la página porque claramente hemos hecho contenido de todos los equipos, entre ellos los Tuzos, que aquí está, miren nada más. Se llama el artículo Pachuca, el subcampeón del planeta. No se va a ver nada porque está las letras en blanco. Ahí está, Pachuca. Ahí sí se ve. El subcampeón del planeta, porque eso es lo que lograron, ¿no? Ser subcampeones del planeta. O sea, no hay ninguna duda al respecto. Entonces les dedicamos aquí sus buenas 2 páginas con su Challenger Cup ante el Botafogo y luego esa es la que le ganó, no, la Challenger Cup es la que le ganaron a la Lali, sí, y la otra fue la Interamericana, ¿no? Sí, Derby bueno, el de Derby las de las Américas, sí. 2 títulos en 2 partidos, saben, eso ya es algo de un inventajo de la FIFA, pero realmente sí, porque así era antes, ¿no? Era un partido internacional y ganabas la Intercontinental o la Interamericana, como ya lo ganaron Pumas, lo ganó el América, ¿no? En los 80s. Entonces, la revista Balompié, les decía, este es el número 2, en el que tenemos al Centavo Muciño en la portada. Ya publicamos 4 ejemplares. Nuestro número 1, por supuesto, tuvo que ver con la selección del Jimmy Lozano después de la Copa América. De ya no hay ninguna pieza disponible. De nos quedan unas 150 más o menos todavía. Son las cajas que tengo aquí en la espalda. Esta tal vez no les guste mucho a su fanbase, pero esta es la portada del tricampeonato del América, con Henry Martín besando el último de los 3 trofeos. Creo que ahora toma más relevancia después de que no consiguieron el tetracampeonato, porque este es un resumen muy completo de todo lo que hicieron desde la era de Solari, pasando por el Tano, luego Jardine y la consecución de este tricampeonato. Tengo aquí al Turco Mohamed en la contraportada, por cierto. El número 4 no lo tengo aquí abajo, está ahí arriba en el estudio, pero pues tendrá a James Rodríguez en la portada sufriendo porque no van al Mundial de Clubes, y por dentro tendrá unas 40 páginas de un ensayo mío criticando, por supuesto, a la multipropiedad, a los 2 Jesús Martínez, que son muy buenos con todos los términos deportivos, académicos que tienen en Pachuca, pero que no deben de ser multipropietarios. No hay ninguna razón por la cual la multipropiedad sea positiva en ningún contexto del deporte internacional. Una entrevista con Emilio Maurer, un reportaje en Manchester en el FC United, el equipo alternativo que surgió cuando los Glazers compraban al Manchester United, un análisis, un recuerdo de lo que fue el draft, la transferencia de futbolistas mexicanos en Cancún, que era un mercado espantoso, y un recuento de la multipropiedad en el mundo que nos explica por qué esto está sucediendo. Este fenómeno es global, no es exclusivo de México, pero no por eso significa que esté bien, ¿no? Entonces la revista Balompié, les decía, es un esfuerzo trimestral porque el periodismo del fútbol regrese al papel, regrese a lo que un día fue. Tenemos 144 páginas de entrevistas, reportajes, crónicas, caricatura, ilustraciones, infografías. Es un trabajo muy completo y, como ustedes están viendo aquí, hablamos de todos los equipos. No es que la portada del América signifique que toda la revista sea del América. De las 144 páginas, de aquí son 42, me parece, que están dedicadas al tricampeonato del América, y a partir de ahí tenemos una cantidad de información: Toros Neza, Horacio Casarín, el amateurismo contra el profesionalismo, la Liga TDP, tenemos
este gran reportaje de los uniformes de la selección, aquí de una empresa que hace bootlegs de equipos viejos del Celaya, la selección mexicana en Sudamérica, Little Jesus, Antonio Portales. Es decir, es un contenido... miren, aquí al final tenemos la fotografía de Chaquito Jiménez en sus primeros partidos con el Milan, cuando llegó bien en plan goleador y luego ya no. Pero aquí está documentado para siempre cómo fueron sus primeros goles con el Milan. Entonces intentamos abarcar todo el universo del fútbol mexicano, del pasado, del presente y hasta del futuro, cuando platicamos de los jóvenes mexicanos que tienen proyección no solo nacional, sino ojalá internacional. La revista Balompié, les decía que ya va a comenzar su segunda temporada. Ahora en junio se publica el número 4, que cierra la 24-25, y en agosto, con esta revista de Mundial de Clubes y Copa Oro, que es muy probable que tenga la selección mexicana en la portada, pase lo que pase, es muy probable, ¿no? Perdiendo o ganando la Copa Oro. Y vamos ya a la segunda temporada, la 25-26, número 4 en agosto, número 5 en agosto, número 6 en noviembre, número 7 en febrero y número 8 en mayo. En mayo. Entonces ahí vamos hacia adelante. La página es balompié.mx. Aquellos que se quieran unir son absolutamente bienvenidos, ya sea comprarla individual o en suscripción anual. Se los prometo que es una joya de colección. Además, a partir de este número 3, ¿dónde tengo una? Acá. A partir de este número 3, a partir del número 3 empezamos a ponerle este holograma, que a ver si lo enfoca, ahí está. Este holograma te dice el número de revista que tienes. Solo se imprimen 2000 ejemplares por cada edición, entonces vas a recibir una revista numerada, foliada, y además incluye estas tarjetas de colección, que para este número, por cierto, tendremos, todavía no las tengo en la mano, estas son de los primeros 3 números, pero para el 4 estará por primera vez una mujer y será Charlín Corral con el uniforme del Pachuca. Por supuesto, porque acaba de cumplir una campaña espectacular, campeonas. También en el número 4 tendremos varias páginas, 6 o 4, no me acuerdo, son 6 creo, dedicadas al título del Pachuca, hablando desde el origen de la Liga MX femenil hasta este campeonato que ganaron de la mano de Charlín Corral, de Kenty Robles y de todas las jugadoras que lograron una hazaña, aunque perdieron la final de vuelta terriblemente en la Ciudad de los Deportes. Yo estuve ahí, les alcanzó para ganar el título y contamos también esa historia en Balompié. Entonces, como ya vieron, cubrimos todo lo que se pueda cubrir y los invito a que se unan a esta comunidad de la revista. Créanme que no se van a arrepentir y van a volver a tener algo en las manos, ¿no? Algo que es tangible y que se puede coleccionar para siempre. No, hombre, pues ahí está, ya nos lo decías, ¿no, tío? Esta revista sin duda es una joya y bastante compleja, y un trabajo periodístico de verdad que creo que hoy pues no se encuentra en cualquier lado ya tan fácilmente, y que todo esto esté en una revista con tantas páginas y tanto trabajo, en verdad que es algo muy valioso. Ahí está, para los que estén interesados, vamos a agregar el link también para que puedan tener acceso en la descripción del video. Y pues nada, Eder, agradecerte que hayas prestado nuestro tiempo para estar aquí en Informe Tuzo. ¿Haz algo que quieras decir? No, nada, igual felicitarte, Eder, por tu grandioso trabajo, lo que llevas haciendo, pues ya no solo desde la revista, sino desde el 2020 que nos comentabas. Te digo, yo soy un consumidor activo de tu canal ya desde hace pues varios años, y pues sí, es un privilegio que nos puedas acompañar aquí el día de hoy en Informe Tuzo. Y pues nada, de nuevo, como dijo ayer, agradecerte por tu tiempo, por estar por aquí, platicarnos una visión pues sumamente completa de lo que fue la selección mexicana y Jaime Lozano. Y pues mira, esperando que sea el inicio de una gran etapa en Pachuca, y pues también invitar a la gente a que se suscriba a tu canal, ahí a Leyendas del Fútbol Mexicano, y también pues que sigan ahí comprando la revista Balompié. Muchas gracias a los dos. Yo también sigo su cuenta de Instagram desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, Asael. De hecho, ni sabía cómo te llamabas, pero yo lo seguía porque siempre estuve atento, vi cómo les tiraron la cuenta, cómo la recuperaron, me dio mucho gusto. Gracias. Entonces, qué bueno que sigan adelante, y aparte me gusta que lo hacen de manera profesional, lo cual es muy valioso, sobre todo en la juventud. Ya se lo decía al principio, ya se me apagó aquí la luz, pero bueno. Cabrón. Muchas gracias por haberme invitado, me la pasé muy a gusto, y a ver, hacemos otro programa cuando acabe el torneo, ¿no? Para ver qué pasó con el primer semestre del Jimmy Lozano.
Sí, por supuesto, encantados de tenerte aquí. Y ahora sí que Informe Tuzo es tu casa, Eder. Muchas gracias. Y bueno, cada que cerramos un episodio, pues la firma es decir, esto fue Informe Tuzo. ¿Qué te parece? De acuerdo, a ver si latino, güey. ¿Al mismo tiempo o qué? Sí. Hacemos el conteo. Va. 1, 2, 3. Esto fue Informe. Yo no lo tengo que decir, güey. Sí. Sí, es cierto, otra vez. Tú nos dices el Informe Tuzo. ¿Sí lo digo o no lo digo? Dices Informe Tuzo al final. Va. Ahí va otra vez. 1, 2, 3. Esto fue Informe Tuzo. Eso es. Está bien, perfecto. Muchas gracias, banda. Muchas gracias. Gracias, Estamos Eder. ahí. Nos vemos en 6 meses, ¿no? Y Por suerte supuesto. en el Mundial de Clubes, a ver cómo les va. Gracias. Hombre, muchas gracias. Y felicidades por todo lo que haces, Eder, en verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.